muy poca gente sabe la historia de cómo entré yo en el mundo. Yo era profesor de tenis. Me acuerdo que yo iba conduciendo por una carretera americana en Boston y cuando me llamaron para decirme que alguien bueno, que el periódico estaba pensando en hacerme director, yo creo que debí estar a punto de estrellarme, ¿no? Del susto. Y es verdad que estuve 2 años en el ostracismo más absoluto, ¿no? Nadie me daba trabajo, me echaron de todos lados. No solo me echaron del Mundo, me echaron de Antena 3, me echaron de Onda Cero. O sea, fue un intento de anulación de mi persona como periodista. Y el hecho de que estemos aquí y que eso no ocurriera, pues yo me lo pongo un poquito así como medalla, ¿no? Hay mucha gente joven con frustraciones legítimas, vivienda, precariedad, etcétera, y hay gente que está aprovechando y explotando esos temores, esas incertidumbres, esas precariedades para conducirles al odio, al extremismo, a la intolerancia. ¿Es esta búsqueda de la verdad la que te ha llevado a lanzar tu productora? Sí, porque además, claro, yo cuando lanzo una productora que va a hacer películas de ficción también, Ah, vale. no solo va a hacer documentales y películas inspiradas en historias, en hechos reales como el director, sí que la marca de la productora es contar la verdad. ¿Qué te ha dado más miedo? ¿Estar en una guerra? ¿En medio de una guerra? Creo que te escuché una vez decir que una vez te llamó tu madre y estabas en medio de una guerra, no digo que te llama más tarde. O estar en los despachos del director. Hoy tengo conmigo a alguien que ha vivido el periodismo desde dentro, desde los lugares donde se encuentran las guerras y desde los despachos donde se decide qué se publica y qué no. David Jiménez fue director del Mundo, corresponsal durante 2 décadas en Asia, y es autor de libros tan potentes como El director, El corresponsal o su última novela Días salvajes. Su vida ha estado marcada por la búsqueda de la verdad, aunque eso significara enfrentarse al poder, a las redacciones o incluso a sí mismo. Hoy hablaremos del miedo, a decir lo que se piensa, de la soledad del que no se vende, y de cómo se mantiene la coherencia cuando el sistema te invita a rendirte. Muchísimas gracias por estar aquí en Comete tus miedos. Bueno, más que en Comete, gracias por abrirnos las puertas de tu casa para grabar este Bueno, episodio. encantadísimo. Estamos aquí, ¿no? En el set del director, pues os lo presto. Va a confundir un poco. Pues mira, antes de empezar quería darte la enhorabuena. No sé si te lo llegué a decir cuando hablamos una vez, pero no, por supuesto por el podcast, por supuesto por los libros, por supuesto por tu trayectoria profesional, pero para mí lo que más me llama la atención es la integridad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, siempre pregunto a los entrevistados que qué valores les han acompañado, ¿no? Y yo creo que esto es un valor muy, muy importante. Entonces, bueno, enhorabuena y Muchas gracias. La verdad es que yo creo que corren tiempos en los que la ética, la moral y la integridad, digamos que están un poco marginados, ¿no? Y incluso a mí me sorprende, ¿no? La cantidad de admiradores que tienen personas que no se comportan decentemente en su vida. No hablo de la vida privada, que me da igual, sino hablo en lo público, ¿no? En la política, en la empresa. Y creo que hay que recuperar un poco ese valor, ¿no? La importancia de la honestidad, de la integridad, de la verdad. sí, que parece que todo se puede comprar, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, también por las redes sociales, por el ruido alrededor, porque estamos un poco en la era del espectáculo, donde mucha gente se pone una careta, ¿no? Y es difícil, creo, encontrar personas auténticas, ¿no? Porque el propio ecosistema en el que estamos viviendo nos empuja a presentarnos como lo que no somos, ¿no? Y una vez haces eso sobre ti mismo, es muy fácil que expandas, digamos, esa mentira a todas las facetas de tu vida y vivas una realidad que no es la tuya.
Sí. Mira, siempre empiezo preguntando un poco la trayectoria antes de, ¿no? Antes del director. Pero en tu caso, me gustaría empezar preguntándote, sí, para empezar despacito y flojito, ¿quién crees que es la persona más poderosa de España? Bueno, en España, lo primero que hay que decir es que mucha gente cree que el gran poder es la política, cuando no. El poder está en el dinero. Porque en la política tú ves un presidente y dices, bueno, ¿cuánto poder tiene este presidente, no? Pero ese señor o señora en 3, 4 años ha desaparecido. Pero los que tienen dinero siguen ahí, ¿no? Los grandes empresarios, ¿no?, de este país, que al final son 100 familias las que mandan en España, ¿no? Pues los Florentino Pérez de turno, ¿no? Que han conseguido una cosa que es el verdadero poder, que es el que se ejerce en la sombra. No el que tú Hay que gritar. proyectas hacia afuera, sino el conseguir que otros hagan lo que tú quieres desde la sombra. Y creo que Florentino Pérez es un gran ejemplo. Em, Operan de manera muy discreta, pero consiguen, por ejemplo, que los políticos hagan lo que ellos quieren, o que las leyes se cambien a su gusto, o que los periodistas de los medios de comunicación sean despedidos o contratados porque les apetece a ellos, ¿no? Y eso se ejerce siempre desde una posición discreta y sin hacer ruido, porque en el momento en que llamas demasiado la atención, Pierdes el poder. puedes perder el poder o puedes ser visto como una amenaza para otros. Entonces el poder al final se concentra en muy pocas manos. No solo en España, en todo el mundo es así. Siempre. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un poder oligárquico relacionado con las empresas tecnológicas que quizá es la mayor acumulación de riqueza y de influencia que hemos visto nunca, ¿no? Los Jeff Bezos, Elon A nivel Musk, mundial ya. claro, porque ¿qué ocurre con esa oligarquía tan poderosa? No son los Rockefeller de antes que tenían mucho dinero, es que aparte tienen la capacidad de cambiar la opinión pública a través de las redes sociales, a través de la tecnología, y eso les da un poder extra para conseguir lo que quieren. Y lo hemos visto en las elecciones estadounidenses, donde Elon Musk ha decidido quién las ganaba. Sí, sí. Qué interesante, ¿no? Y qué importante es que la gente sea conocedora de esto para ser un poco más crítica con sus ideas, porque al final tanto el swipe de Instagram o de las redes sociales te puede lavar el cerebro. Es más, leí un artículo que sometían a una inteligencia artificial a las redes sociales y que acababa siendo o blanco o negro, como extremista, ¿no? Entonces es un poco lo que le pasa. Bueno, nos han polarizado, nos han enfrentado, y cuando yo hablo de esa oligarquía, ¿de qué manera han amasado la mayor concentración de fortuna de la historia? Explotando los peores instintos de las personas. El odio, la diferencia al otro, la intolerancia, y generando un discurso público muy emotivo, muy agresivo, em, que tiene víctimas detrás, que son chavales que reciben bullying, que son personas que son su reputaciones destruidas a través de las redes sociales y de la mentira, que son políticos cuyas carreras dependen al final de que estos oligarcas de la tecnología estén o no en contra de ellos, lo cual les hace a ellos mismos sentir la presión de intentar estar a bien con esas personas. Yo creo que es un momento muy peligroso para la democracia en general, y que nos jugamos mucho si no hacemos algo. Al final el poder, el que tú me hablabas, ¿no? Decíamos, se concentra en pocas manos, pero ya no en España, es que vamos a tener que el poder del mundo se va a concentrar en unas pocas personas, y eso creo que es muy peligroso. Bueno, ya lo avisó Orwell, ¿no? Es que a veces uno va hacia atrás a leer 1984 y dice, bueno, es que ese libro es una predicción, ¿no?, de lo que venía. Ha habido, bueno, también se dice un poco de los Simpsons y luego hay una serie que se llama Black Mirror, no sé si Sí, la conoces, que sí, sí. sabes, los capítulos son muy buenos y son predicciones un poco Predicciones totalmente, sí, de sí. hacia dónde vamos. Em,
¿crees que el trabajo para que la gente sea consciente de ello, o bueno, o haces que tu trabajo sea para que la gente sea consciente de ello? ¿Cómo podemos luchar en contra de esto? Sí, porque, claro, yo estuve más de 20 años cubriendo y viviendo en dictaduras. Y, y muchas de las cosas que veo que están empezando a pasar en nuestras democracias, digo, pero es que este es el manual del autoritarismo que ya he vivido en esos lugares donde yo era periodista y reportero. Y me preocupa, ¿no? Entonces sí que es verdad que a la hora de crear contenido, por ejemplo, el canal del director, que lo sigue mucha gente joven, sí que siento un poco de responsabilidad, ¿no? De advertir de esos riesgos, de intentar que la gente joven no compre el discurso populista, barato, que estamos viendo ahora, de enfrentarnos con los más débiles, por ejemplo. Ahora estamos viendo una cosa muy curiosa, y es que hay mucha gente joven con frustraciones legítimas, vivienda, precariedad, etcétera, y hay gente que está aprovechando y explotando esos temores, esas incertidumbres, esas precariedades para conducirles al odio, al extremismo, a la intolerancia, diciéndoles todo esto es culpa pues o de los inmigrantes o de no sé quién, pero nunca de los políticos, ¿no? Y creo que hay mucha trampa en el discurso que estamos escuchando. Em, Al final yo soy una pieza pequeñita en todo esto, ¿no? Pero bueno, si puedo aportar a que haya un debate con mayor autocrítica, ¿no? Yo lo digo mucho a la gente que sigue el canal, ¿no? Le digo, si lo que quieres es que todo lo que yo diga vas a estar de acuerdo, no es tu sitio, porque vas a encontrar opiniones de todo tipo. Entonces, y creo que nos tenemos que someter todos a opiniones y verdades incómodas, que rompen nuestros prejuicios, que van en contra de nuestras convicciones. Y eso no es malo, es bueno, Mm. ¿no? Que nos hagan pensar y replantearnos aquello de lo que estamos tan seguros. Pero claro, si nos encerramos digitalmente en un gueto ideológico y solo escuchamos a la gente que ya dice lo que pensamos, pues poco a poco vamos comprendiendo menos al que piensa diferente. Y eso, Y reaccionamos más claro, bruscamente. reaccionas más violentamente porque llega un momento que estás convencido de que el que piensa diferente es una amenaza para ti. No es ya que piense diferente, no es que amenaza tu modelo de vida, de sociedad, de familia. Y eso lleva al enfrentamiento. Y ahí es donde, quizá por la experiencia de los conflictos civiles que he cubierto, pues a mí me preocupa cuando convertimos al que piensa diferente en un enemigo, ¿no? Yo creo que de eso hay que huir, porque las consecuencias son siempre graves. Claro, y aquí llega la pregunta de cómo ha llegado David Jiménez a ser el director. Tanto, bueno, obviamente es una historia muy larga, ¿no? Pero para empezar, ¿querías entrar en el mundo a trabajar o fue casualidad? Fue casualidad, en realidad muy poca gente sabe la historia de cómo entré yo en el mundo. Yo era profesor de tenis. Y, y estaba por allí el hijo de un conocido reportero de la época, que era Alfonso Rojo, y yo le daba clases a su hijo en esa escuela de tenis y él trabajaba en El Mundo y entonces ahí entramos en contacto, me dijo, "Ah, pues pásate por la redacción", y yo estaba estudiando periodismo, o sea que sí que quería ser periodista, ¿no? Pero fue casualidad porque yo en realidad siempre pensaba que iba a ir más a la radio, que era lo que más me gustaba, y terminé en un periódico escrito. Y luego hice la beca del Mundo, estuve un verano trabajando, luego colaboré con el periódico un par de años y llegó un momento que me aburrió lo que hacía y fue, bueno, esa decisión que cambiaría mi vida, que fue entrar en el despacho de Pedro J. Ramírez, que era el director del periódico, y decirle que había un solo lugar en el mundo donde no tenía corresponsal, que era el Extremo Oriente. Y él me dijo, pero ¿tú sabes algo del Extremo Oriente? Y dice, no he estado nunca, no tengo ni idea. Solo sé que me apetece irme, que quiero ser reportero y que las cosas importantes no están pasando entre las cuatro paredes de esta redacción.
Y para allá que me fui a probar 6 meses, terminé casi 2 décadas como corresponsal, reportero de guerra, cubriendo conflictos, tsunamis, revoluciones. Y luego me dieron una beca para hacer la beca de la Nieman Foundation en Harvard. Y cuando estaba en Harvard, yo me iba a quedar como corresponsal en Estados Unidos después. Llegó esa oferta loca, disparatada, de que yo... ¿Te la esperabas? No, no, de hecho yo iba conduciendo, yo me acuerdo que yo iba conduciendo por una carretera americana en Boston y cuando me llamaron para decirme que alguien bueno, que el periódico estaba pensando en hacerme director, yo creo que debí estar a punto de estrellarme, ¿no? Del susto, ¿no? Digo, pero si yo he sido un reportero toda la vida, una persona de estar en el terreno, de estar en la trinchera, ¿no? Me parecía muy raro que quisieran a alguien así. Luego enseguida ellos mismos se dieron cuenta de que se habían equivocado, porque ¿a quién se le ocurre escoger a un reportero de guerra si lo que quieres es un director domesticable al que puedas manejar y manipular, ¿no? El perfil es contrario a eso, ¿no? Claro, entonces, ¿a ti qué te hizo aceptar? Pues me hizo aceptar varias razones, ¿no? Una de ellas es que mi periódico estaba en una situación crítica, que yo había empezado, como explicaba antes, como becario, tenía una relación sentimental con el periódico, que lo vi como una oportunidad única de intentar hacer el periódico que yo había soñado siempre. Me parece muy fácil, ¿no? Desde mi posición a 10.000 kilómetros de la redacción, yo me quejaba mucho de cómo se hacían las cosas en el periódico. Incluso los jefes se enfadaban conmigo porque escribía artículos, aun siendo parte del mundo, criticando lo que hacía el mundo, ¿no? Y de repente aquí te presentan la oportunidad de cambiarlo y hacerlo como tú quieres. Y dices, no, mira, estoy muy bien en Tailandia, ¿no? Creo que a veces pasan trenes delante en la vida que los tienes que coger aunque no quieras, ¿no? Yo nunca me imaginé en un despacho, no es mi mundo. Quedó demostrado que además no, probablemente ni siquiera estaba preparado para ese cargo. Y sin embargo, pues como he hecho siempre en la vida, me lancé. Mm, Pues como me he lanzado siempre, como de la misma manera que entré en el despacho del director para irme de corresponsal, o de la misma manera en la que escribí el director cuando todo el mundo me dijo, este libro es un suicidio, no te van a volver a dar trabajo. Bueno, pues vale. O cuando me dijeron, estás un poco mayor para ser youtuber. Bueno, ya veremos, ¿no? O ahora he montado una productora de cine y series de televisión, ¿no? Que no es mi mundo. Me dicen, ¿pero por qué, no? Bueno, pues por descubrir, por la aventura, por aportar, porque hay mil maneras de contar historias. ¿Te arrepientes a día de hoy de haber aceptado el cargo? No, ¿O es algo que te ha ayudado? no me arrepiento para nada. Me sabe mal que el proyecto que tenía, tanto yo como un grupo de periodistas, el periódico que queríamos hacer, no se pudiera hacer porque creo que habría sido importantísimo que este país tuviera un periódico independiente, honesto, valiente. Y que si lo hubiéramos sacado adelante, probablemente el mundo del periodismo no estaría en el fango en el que se encuentra ahora. Y habría sido muy importante en este mundo disparatado donde la mentira está ganando, haber tenido un proyecto como ese. Pero las fuerzas que se oponían a que eso ocurriera eran muy fuertes y digamos que consiguieron eh, descarrilar ese proyecto. Eh, Nunca sabremos qué habría pasado si nos hubieran dejado llevarlo adelante, pero yo estoy convencido de que hoy el periodismo en España sería mejor de lo que es. ¿Hubo algún momento en el que pensaste que era tanto el poder político como el periodístico estaban muy unidos y que era imposible, ¿no? Ya, yo supongo que estaría muy cercano a tu despido. Bueno, están totalmente fusionados esos poderes. Claro, pero llega un momento en el que tú estabas muy ilusionado con el proyecto, con la idea de sacar esto adelante, ¿no? Como has comentado, pero ¿en qué momento dices esto es imposible, esto ya no hay vuelta atrás? O Pues no me di cuenta hasta que me echaron, porque yo era muy inocente. Se puede decir que era medio gilipollas en el sentido de que no me enteraba de nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Todo el mundo estaba conspirando contra mí
Y yo seguía pensando que lo íbamos a conseguir, ¿no? Y de hecho, el día antes de que me despidieran, el presidente de la compañía me había dicho que yo era el futuro del periódico, ¿no? Y en realidad ya había tenido lugar el consejo de administración donde me habían destituido. Es decir, yo me movía con gente con una capacidad de engaño, de conspiración, de puñaladas, que para alguien que había vivido su carrera viajando, digamos, de una manera romántica, viviendo el periodismo más evocativo y romántico, pues no estaba muy preparado para manejar ese tipo de traición. Pero se vive también muy bien en esa inocencia, ¿no? Hombre, Y en creer que pues, no, voy a cambiar las cosas y voy a conseguir esto. Y yo intento no perder eso un poco, ¿no? Aunque la vida te va dando tus palos y te va poniendo en situación, creo que está bien el mantener sobre todo el idealismo, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que el poder trata de hacer es matar el idealismo, mm, es que la gente se resigne, que todos pensemos que las cosas no pueden cambiar. Y entonces, para ellos todo es mucho más fácil porque nadie se opone. No, es que las cosas son así y no van a cambiar. Yo me resisto a eso. Intento que cambien, me estrello una y otra vez contra el muro, me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. Que no es como director de periódico, que ahora es haciendo otras cosas, o escribiendo un libro, o haciendo un podcast, o una película. Bueno, pues lo vamos a intentar de todas las maneras para intentar que la verdad gane, que yo creo que es quizá una de las batallas más importantes que tenemos por delante. otros de los momentos clave fue cuando te despidieron, que obviamente te intentaron volver a meter en como para que no contaras nada, ¿no? O Comprar, me intentaron comprar, sí, comprar. vamos a decir Sí, ¿por qué no claramente, decirlo? Sí, sí, sí. ¿no? Lo que pasa es Entonces, que soy caro de comprar, sí. claro, entonces ahí hay 2 cosas curiosas que yo creo que se unen, que además lo comentas en tu libro, que dices que tú, a la vez que estabas de director, ibas escribiendo un poco lo que pasaba, ¿no? Por si acaso, Un diario. o un diario. Bueno, que era para ti, ¿no? Entonces, cuando te despidieron, ¿eso fue parte de motivación de decir: "Oye, yo tengo esto, voy a sacar un libro de esto, no me van a comprar"? O fue simplemente porque: "Oye, no me van a comprar y yo voy a hacer lo que a mí me apetezca", ¿no? Sí, la sensación esa de cuando te despiden, en mi caso, ¿no? Y te ponen delante un contrato jugoso, ¿no? En el que te dicen, no te preocupes, te vamos a dar esta indemnización, vete de, Todo va a ir bien. vete de corresponsal donde quieras, no hagas ruido. Lo único que te vamos a pedir es que firmes una cosita aquí que pone que nunca más podrás volver a mencionar nada de lo que ocurrió mientras fuiste director del Mundo. Y esa fue la situación en la que yo me vi. Aceptar todo eso, que era claramente una oferta para comprarme, o contar la verdad. Y ¿Lo tuviste claro o dudaste? todo el mundo a mi alrededor me decía, acepta lo que te ofrecen, porque incluso la gente que te quiere dicen, ¿para qué te vas a meter en una batalla? Pues, vete de corresponsal a Nueva York, cobra la indemnización, que es un pastizal. No te metas en líos, ¿no? Pero para el que tiene que firmar un papel donde se está vendiendo, es muy difícil hacerlo. Y yo recuerdo sentir malestar físico. No fue solo psicológico, ¿no? Sino el malestar como una náusea ante ese papel. Y no podía firmarlo. Mis abogados me decían que lo firmara, que era lo normal, que siempre se hacía así. Yo no pude, y hoy estoy muy orgulloso de esa decisión. Pero que si lo hubiera firmado, pues ahora miraría atrás, sí, o sea, con más dinero y me habría ahorrado algunos disgustos que vinieron después, pero también me habría costado mucho mirarme al espejo, ¿no? Y saber siempre, el resto de mi vida, que pudieran comprarme. Yo creo que eso es peor. ¿Crees que lo más importante para ti es serte fiel, ¿no? Y tener esa libertad y esa verdad. Sí, o sea, vamos a ver, yo no creo en la pureza absoluta de nadie y tampoco en la mía. Es decir, tampoco quiero aparecer aquí como el santo que lo hace todo perfecto. No, yo tengo mis defectos y demás. Pero sí que es verdad que como periodista, y esto no debería ser extraño, o sea, intento ser honesto en mi trabajo.
intento contar la verdad. Y esto que a la gente le sorprende tanto es que es lo normal, que un periodista en esencia haga su trabajo, que es contar la verdad, ¿no? Y claro, en el momento en que te están intentando comprar y te dicen, guarda silencio el resto de tu vida sobre lo que ocurrió, lo que te están diciendo es, tú ya no eres periodista, ¿no? Tú tienes una gran historia sobre el poder y cómo funciona la relación entre la prensa y el poder, y te dicen, no lo puedes contar. A nada que seas mínimamente, que quede en tu cuerpo un 1% del periodista que fuiste, vas a querer contar esa historia. Claro. Y es lo que yo hice. O sea, yo quería contar esa historia. Es verdad que el tiempo te da la razón, el libro se convierte en un bestseller, todas esas cosas, ahora se hace una película, todo esto está muy bien, pero cuando yo decidí no firmar aquel acuerdo que me ofrecían, yo no sabía que todo esto iba a pasar. Y es verdad que estuve 2 años en el ostracismo más absoluto, ¿no? Nadie me daba trabajo, me echaron de todos lados. No solo me echaron del Mundo, me echaron de Antena 3, me echaron de Onda Cero. O sea, fue un intento de anulación de mi persona como periodista. Y el hecho de que estemos aquí y que eso no ocurriera, pues yo me lo pongo un poquito así como medalla, ¿no? Creo que mereció la pena el pasar esa travesía del desierto y poder recuperar la voz que yo creo que tengo derecho a tener para contar las cosas como las veo. No, y además ese afán tuyo de tirarte a la piscina que te hubiera arrastrado toda la vida, ¿no? El no poder hacer este tipo de cosas. Claro. Te quería preguntar si en las escuelas de periodismo se enseña algo de integridad, de honestidad, de... No lo suficiente. Creo que eso es muchas veces nos enseñan en el periodismo la teoría de la comunicación, cómo escribir una noticia, cómo hacer televisión, radio, podcast. Y creo que no siempre se enseña lo suficiente la esencia de este oficio, ¿no? El contraste, las fuentes, la independencia, la honestidad, el no trabajar para nadie que no sea el interés del ciudadano. Una de las cosas buenas que han pasado es que el director se ha convertido en un manual precisamente de ética periodística en las redacciones. Y es de las cosas que más orgullo me generan, porque ese libro en la primera página está dedicado a los futuros periodistas. Es decir, yo lo escribí para los futuros periodistas, para que hicieran un mejor trabajo del que ha hecho mi generación y mis mayores, ¿no? Y, y yo, cuando me llaman de una facultad para hablar del libro y me dicen, no, es que se lo hemos, muchas veces me dicen, les obligamos a leerlo, ¿no? Y digo, "Pues me alegro, ¿sabes? Porque creo que si alguien tiene que leer el director es aquellas personas que van a ejercer este oficio. Y a mí me habría encantado haber leído ese libro antes de empezar en la profesión y sobre todo antes de ser director de un gran periódico, ¿no? Porque al final hay una especie de fatalismo en el que la verdad nunca gana, ¿no? Y es esto que te decía antes de la resignación al poder. Y el libro, sin embargo, aunque a mí me despiden, la verdad se acaba conociendo. Todo lo que publicamos terminó derrocando a un gobierno. Yo ya estaba fuera, pero la verdad triunfó. Y con la publicación del libro se contó lo que había pasado ese año. Y la verdad volvió a triunfar. Y con la película que vamos a rodar en breve, se va a volver a contar la verdad. Y creo que eso es importante, que la verdad puede ganar. Que no nos podemos resignar a que la manipulación y la mentira se impongan en este mundo, en esta sociedad, en este país. Y eso es una lección que creo que el director deja. Esto es súper importante y súper interesante y yo creo que a los estudiantes es algo que yo creo que les motivará, ¿no? A la hora de hacer periodismo. Pero a la vez creo que también es un poco frustrante para ellos. No sé, no me pongo... ¿Por qué? Porque a la hora de buscar trabajo se toparán con la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les das? Porque la única manera, creo, de hoy en día de ser honesto, íntegro y de contar la verdad es hacerlo de manera independiente. Es difícil porque es verdad que ahora mismo el ecosistema, digamos, de medios dificulta mucho que los independientes, los honestos, tengan trabajo. Por ejemplo, pones una tertulia y hay 2 que trabajan para un partido y otros 2 que trabajan para el otro y se enfrentan.
Si tú no trabajas para ningún partido, si no tienes ningún interés, no te llaman, ¿no? No vas a ir a la mayoría de las tertulias. Y esto lo podemos trasladar a los periódicos, a las radios, a las televisiones, ¿no? Entonces, es un momento especialmente difícil para aquellos jóvenes que quieren hacer buen periodismo. Pero mm, nada es fácil en la vida. Y esta es una profesión, bueno, como muchas, ¿no? Que vemos ahora, ¿no? Con precariedad, con sueldos míseros, con tantos problemas, ¿no? Mm, Creo que se puede, a pesar de todo. Que no es fácil, seguro que no, pero que se puede salir adelante también. Que hoy tienen los chavales oportunidades de crear podcasts, canales en YouTube, de hacer medios independientes fuera de los generalistas que están, digamos, influenciados por esos poderes y esos intereses. Es que hoy es mucho más fácil. Cuando yo empezaba era imposible montar un periódico. Necesitabas imprenta, distribución, costes brutales. Solo los grandes medios Podían. o los grandes empresarios podían crear un medio. Hoy, 3 amigos de la facultad pueden grabar un podcast en YouTube. No hay garantía de que les vaya a salir bien, pero hay mucha gente que le está yendo bien. Entonces hay un ecosistema donde hay oportunidades. Y por eso yo el fatalismo no lo compro tanto, ¿no? Sí, está difícil, bueno, está difícil, pero hay oportunidades que antes no existían y lo que no podemos hacer es estar esperando a que nos pasen cosas en casa, ¿no? Hay que lanzarse, intentarlo, fracasar y no pasa nada. Es curioso como esto que cuentas está relacionado, pero con lo que hemos comentado al principio, porque por un lado, este 1% de personas poderosas en el ámbito de la tecnología eh, hace que todos los demás estemos en, bueno, no sé si peores condiciones, pero un poco más controlados, pero a la vez eso nos da más oportunidades, ¿no? Es una... Bueno, es una trampa, claro. O sea, yo critico mucho a Elon Musk, pero estoy en X, ¿no? Y alguien me lo decía el otro día, dice, bueno, pero tú al final es que con tus seguidores estás contribuyendo a que ese señor gane más dinero, ¿no? Y es una trampa y es una contradicción. La necesidad de estar, porque han creado un ecosistema que es muy importante, sobre todo para los que tenemos un trabajo que consiste en comunicar y tienen monopolizadas las vías de comunicación con la gente. Y por otra parte, sabes que esas personas tienen unos intereses ocultos que no son legítimos. ¿Cuál es para mí la solución? Que los gobiernos lo regulen. Es que yo lo que no entiendo es que esa pequeña acumulación, esa capacidad de manipular que tienen a través de las redes sociales, por ejemplo, no esté siendo regulada. Y cuando Pues es que al revés, la usan a su favor. la usan a su favor, antes había cierta moderación. Cuando llega Elon Musk a X, lo primero que hace es despedir a todos los moderadores, a todos los que hacían un filtro. Y hoy te puedes encontrar odio, discriminación, vejación, abuso, mucho más del que había hace unos años. Yo todavía recuerdo X cuando empezaba y era todo, pues, intercambio de conocimientos, de ciencia, de periodismo, era otra cosa, ¿no? Y hemos permitido que toda esta gente se forre con, como decía antes, explotando los instintos más oscuros de la condición humana, sin que haya una sola regulación porque los gobiernos no se atreven, ¿no? Ahora mismo en la Unión Europea hay una legislación que podría poner algo de control, pero no la aplican porque Trump les tiene amenazados con que si lo hacen va a aumentar los aranceles a Europa. Y los europeos, que están siendo muy cobardes en casi todo, desgraciadamente, no se atreven. Y yo creo que si no haces nada y vas dejando que ocupen espacios de poder que no les corresponden, porque al final el verdadero poder tiene que ser el del pueblo que elige a unos representantes para que decidan los destinos de la gente y las políticas, no unos tipos en Silicon Valley Total. que son ahora los que muchas veces están decidiendo qué se legisla y cómo se legisla y quién gobierna, qué presidente llega al poder. Y eso lo estamos permitiendo. Y, y para mí es inexplicable. No entiendo a qué estamos esperando. Porque si esperamos mucho va a ser demasiado tarde.
Es muy, ya para acabar con este tipo de preguntas del poder y de la libertad de prensa, te quería preguntar que antes era muy llamativo que no había libertad de prensa, ¿no? En una época, porque las autoridades iban a los kioscos, cogían los periódicos y se iban. Ahora eso no pasa, pero hay libertad de prensa. No, un país como España, por ejemplo, no tiene la libertad de prensa que debería tener un país europeo, occidental, democrático, por la sencilla razón de que esos poderes, el político y el económico, han encontrado maneras de controlar qué sale y qué no sale publicado en estos medios. Y en los últimos años de crisis, con los medios mucho más debilitados, esa capacidad para influir es todavía mayor. Y es un poco esa idea que me decía el presidente de mi empresa cuando yo dirigía al mundo, y me decía, no podemos hacer periodismo contra quienes nos hacen favores. Esa frase lo dice todo. Es decir, claro, yo dije, "Sí, yo es que no me hice periodista para hacer favores a nadie. Al revés, yo creo que los periodistas, una de nuestras obligaciones es cabrear al poder, fiscalizarlo, investigarlo y cuando abusa de ese poder, denunciarlo. Pero ¿qué ocurre cuando los propios medios se convierten en parte de ese poder? En parte de ese sistema. Tú desde dentro del sistema, ¿cómo vas a denunciar un sistema que te interesa? Donde te están regando con millones en subvenciones los partidos, donde las grandes empresas están poniendo publicidad para callarte la boca. No estás en disposición de hacer tu trabajo, que es denunciar ese sistema. Por eso yo creo que hay que salirse del sistema otra vez, ser independientes para denunciar todo eso. Desgraciadamente no es lo que está pasando, pero bueno, algunos locos pretendemos que ese sea el modelo de periodismo de este país y más allá de este país. Es por eso que es esta búsqueda de la verdad la que te ha llevado a lanzar tu productora. Sí, porque además, claro, yo cuando lanzo una productora que va a hacer películas de ficción también, Ah, vale. no solo va a hacer documentales y películas inspiradas en historias, en hechos reales como el director, sí que la marca de la productora es contar la verdad, es llevar al- a la gran pantalla los grandes debates que pueden impactar en la vida de la gente, ¿no? Incluso cuando hagamos una película de ficción, yo quiero que se pueda contar la verdad. De hecho, yo tengo 7 libros publicados, algunos son de no ficción, pero tengo también 3 novelas. Pero son 3 novelas que cuando uno va a la librería está en ficción y todas cuentan la verdad. Una novela sobre Afganistán, otra novela sobre reporterismo y la revolución del azafrán en Birmania, y la última, Días salvajes, que es un retrato de la España de la euforia previa a la crisis y de una lucha entre 2 familias que viven una España muy diferente, ¿no? La de La Moraleja y la de Villaverde. Y, a mí me cuesta mucho salirme de esa línea, ¿no? De intentar contar cosas que yo creo que retratan la sociedad, que retratan el poder, que denuncian las injusticias. A mí es lo que me gusta. Y también en el cine lo que vamos a hacer va a ir por esa línea. ¿Qué te ha dado más miedo? ¿Estar en una guerra? ¿En medio de una guerra? Creo que te escuché una vez decir que una vez te llamó tu madre y estabas en medio de una guerra, no digo que te llama más tarde, o estar en los despachos del director. Sí, en Afganistán me llamó una vez mi madre. Teníamos unos teléfonos satélite, ¿no? Zuraya se llamaban. Em, y recuerdo que se oían los bombardeos, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y tal. Y dije, no, no, es una boda afgana. Están celebrando una boda afgana y disparan al aire, que es una tradición en Afganistán, ¿no? Con la mala suerte de que después el equipo de Antena 3 que viajaba conmigo eh, me grabó como detrás de toda la movida y mi madre estaba viendo el telediario y de repente me ve que estoy en el follón, ¿no? Y luego me llama y me dice, ¿con qué una boda, no? O sea, yo ya era adulto, pero ya me gané la bronca, eh, yo creo que de manera justa, ¿no? Pero, o sea, obviamente para tu integridad física es más arriesgado Afganistán que una redacción. Ahora, para tu integridad moral es mucho más arriesgado el puesto de director. Para
la integridad, digamos, en lo que son puñaladas por la espalda que no ves llegar, es más peligroso el despacho. Eh, Cuando tú estás en la guerra, dices, en aquellas colinas hay unos talibán que están disparando hacia aquí. Y sabes dónde está, de dónde vienen los tiros. Cuando estás en el poder, no sabes quién está contigo y quién está en contra. Salvo que seas una persona muy hábil en la intriga, que yo no lo soy, pues estás muy desprotegido. Y, y desde luego estaba más cómodo en los conflictos que, que en ese despacho donde acabé un poco de forma accidental y donde nunca acabé de sentirme a gusto, porque no era yo, porque yo me considero más un reportero, porque tenía que ir a ver a ministros y cócteles y cosas que, bueno, como me decía una amiga, dice, se te ve tan cómodo como yo cuando llevo tacones altos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y es verdad, yo nunca, no me dio tiempo a adaptarme tampoco. A lo mejor si hubiera estado 5 años, habría estado en mi salsa, quién sabe, ¿no? Lo dudo, pero es posible. Pero claro, cambiar de la vida de reportero al despacho del director de un gran diario es un cambio radical. Y es difícil adaptarse a eso, claro. De los 18 años que estuviste de corresponsal, ¿qué anécdota o qué momentos o qué experiencias te llevas contigo y han hecho que cambie tu forma de ver la vida? Bueno, hubo muchas, claro, 18 años, imagínate. Además, 18 años de viajes constantes, sin parar. 40, 50 países diferentes, todo tipo de situaciones. Algunas dramáticas, muchas, otras divertidas que también pasan y tal. Bueno, yo en el lugar más feliz del mundo, uno de mis libros, cuento una cosa que es cierta, ¿no? Y es que cuanto más viajaba, más me daba cuenta de lo poco que sabía de las cosas y de los países que visitaba. Y una de las conclusiones a las que fui llegando según tenía más experiencia es que esa división que a muchas veces hacemos de buenos y malos sirve para una película de Avengers en Hollywood, pero no para la vida real. Y que a veces ibas a un conflicto convencido de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y cuando llevabas un tiempo decías, hostia, los buenos no son tan buenos. Y los malos a lo mejor no son tan malos y tienen sus razones, ¿no? Y lo que digo o escribo ya de memoria, lo digo, ¿no? En el lugar más feliz del mundo es que al final las personas no somos total claridad o absoluta oscuridad, ¿no? Somos más bruma. Estamos ahí en medio siempre. Y el trabajo del periodista es un poco adentrarse en la bruma y tratar de aclarar lo que está pasando. Pero las personas somos complejas, los países son complejos, las sociedades son complejas. Y yo creo que cuando yo empezaba en esto, pues simplificaba mucho. Y según adquirí experiencia, pues me di cuenta cada vez más de las complejidades, de las aristas, de las sombras, de las luces. Y mi trabajo se hizo no se hizo más fácil, que yo pensaba, bueno, pues oye, tienes experiencia y será más fácil. Y se hizo más difícil, porque comprendías esas complejidades y explicárselas a alguien que vive a 10.000 kilómetros de distancia se convertía en algo cada vez más desafiante. Y aunque yo pienso que el periodista que tenía en cuenta todas esas dificultades, complejidades y aristas era mejor, yo recuerdo que algunos jefes míos me decían, pero oye, ¿qué te ha pasado, no? O sea, antes ibas pum, pum, tal, no sé qué, ahora dices que quieres estar una semana más. Sí, para comprender mejor antes de contar, ¿no? Pero para ellos era como, oye, pues si antes escribías 3 historias al día y ahora quieres escribir una cada 2 semanas. Bueno, porque quería profundizar. No me conformaba ya con simplemente ir y contar esa historia espectacular con un gran titular, una foto estupenda, ¿no? Entonces, creo que eso es parte del periodismo, ¿no? Tratar de adentrarte en la bruma y conocer y despejar un poco para otras personas que no están ahí cuál es la realidad. También mencionas en el libro que conociste a Dalai Lama. Sí. Eh, ¿qué forma de vivir tienen ahí o tiene él, ¿no?
que es tan diferente a nosotros, pero que podemos aplicar? Bueno, antes hablábamos del poder, ¿no? Y yo creo que el Dalai Lama es una persona que, siendo para sus súbditos un dios, lo cual te da muchísimo poder de control sobre esas personas, nunca ha tenido interés en el poder. De hecho, por ahí tengo la biografía del Dalai Lama que me firmó y me dedicó, que lo guardo ahí como... Y en esa biografía él cuenta una anécdota que creo que es muy representativa, ¿no? de lo que es el Dalai Lama. Antes de escapar a la India, cuando China invadió el Tíbet, él vivía en el palacio de Potala. Y desde lo alto del palacio veía el patio de una prisión. Y cada vez que él salía a la terraza y los presos veían al Dalai Lama, se postraban en el patio. Y él sentía mucha vergüenza, ¿no?, de que aquellos hombres que habían perdido la libertad le veneraran de esa manera. Y una de las cosas que hizo fue cambiar las normas para que no fuera obligatorio postrarte ante él. Y creo que esa anécdota cuenta mucho de lo que luego él ha sido, ¿no? Eh, Luego ha vivido décadas en el exilio, tratando de mantener la cultura de su país. Es muy difícil, em, porque poco a poco China ha ido asimilando la cultura tibetana. Y ha intentado ser un embajador para contar y para que a la gente le importe el Tíbet. Bueno, durante una época lo consiguió, ahora desgraciadamente a nadie le importa lo que pasa en el Tíbet, ¿no? Porque es más importante venderle Airbus a China que proteger los derechos humanos de los tibetanos. Bueno, desgraciadamente esa es la realidad que vive el Tíbet y que ha tenido que enfrentar el Dalai Lama. Bueno, David, muchísimas gracias. Aún no hemos acabado porque aún quedan 3 preguntas que Las suelo hacer difíciles, ahora ¿no? quedan las difíciles. ¿Cuánto tienes? No, Sí, no. sí, sí, como Broncano, ¿no? ¿Y cuántas veces has...? Bueno, no sigamos por ahí. Em, una de ellas es, ¿qué le dirías a David, de antes de entrar en el despacho de Pedro J, ¿no? ¿Qué consejos le darías después de todo lo que ha pasado? Bueno, es un consejo que le doy mucho a los jóvenes periodistas cuando voy a la facultad, ¿no?, de periodismo. Yo siempre les digo que si yo hubiera hecho caso a todas las personas que me dijeron que algo no se podía hacer, no habría hecho absolutamente nada de lo que he hecho. Porque desde el primer día en la redacción recuerdo escribir una crónica y en vez de ir a las 5 Ws clásicas del periodismo, intentar hacer algo diferente y tener jefes que me decían, no, eso no se puede hacer. Hay que hacerlo como se ha hecho siempre. Cuando dije, me quiero ir de corresponsal, mis propios jefes me decían, no, eso es imposible. No te puedes ir, tu puesto está en la redacción, si te vas vas a perder tu trabajo. No, no te puedes ir. Me fui a probar, ¿no? Uf, director del Mundo, estás loco, ¿no? No vayas, ¿no? Porque es imposible, no vas a cambiar nada. Bueno, ahí tenían un poco de razón. Pero dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? El director, uf, no lo escribas, te van a poner 200 demandas, te van a arruinar, no te darán trabajo otra vez. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Vamos a hacerlo y luego veremos. Em, Podcaster, youtuber, ¿quién te va a escuchar, no? Ya tú ya es un señor, o ya, o sea, bueno, pues ahí estamos con más de 200.000 suscriptores, ¿no? Y todo así, ¿no? Y luego en el camino fracasé muchas veces. Hay cosas que no me salieron. Pero yo sí soy Pero un... eso no es un fracaso, ¿no? Fracaso Es sería no que yo haberlo no... intentado. Totalmente. Es que yo soy un convencido de que el fracaso es no intentar las cosas. Y, y por eso yo siempre aconsejo intentarlas, porque yo siempre me imagino al David de los 75 años, ponte, ¿no? ¿Y de qué se va a arrepentir? ¿De las cosas en las que fracasó o de las que no intentó? Seguro que de las que no intentó. Pero esto me vale para lo profesional Y para el y me personal. vale para lo personal, ¿no? Muchas veces nos gusta a alguien y no nos atrevemos, ¿no? Y es normal. Eres tímido, oye, pues no voy a hacer el acercamiento. Y luego te quedas, "Joder, ¿y si hubiera, no? Yo odio los y si. ¿Qué habría pasado y si?". Entonces, inténtalo y te quitas esa duda de siempre. Y si sale mal, creo que hay una paz interior en decir, lo intenté.
Y por eso creo que ese es el consejo más importante que yo le daría al David joven, ¿no? Vuelve a intentarlo todo, no tengas miedo al fracaso y si sale mal, pues te levantas y lo vuelves a intentar. Es muy gracioso porque no me acuerdo a quién estaba entrevistando, pero yo le decía que muchas veces tomo decisiones en función de, ¿me voy a arrepentir o no me voy a arrepentir, no? Porque ahora mismo me está dando muchísima pereza hacer esto, pero la Marta del futuro se va a arrepentir. Pues, hala, tira para Seguro, adelante. seguro que te arrepentirías si dijeras, oye, no lo intenté, luego te puede salir bien, te puede salir mal, pero quedarte con la idea de, El gusanillo no. yo lo veo, mira, yo tuve un caso que siempre me acuerdo, ¿no? Espero que no nos esté escuchando, pero era un periodista local en Córdoba. Yo estaba buscando un reportero para China y él, a través de un amigo, me dijo, oye, yo estaría interesado y tal. Bueno, hablé con él, me parecía que tenía inquietudes, que tenía ganas, tal. Y dije, "Pues mira, el puesto es tuyo para vivir en Pekín y la aventura, un poco lo que yo había hecho, pues me hacía ilusión darle esa oportunidad a alguien. Y él me dijo que sí y, y ya estaba todo arreglado y ya, bueno, de repente me llama un día y me dice, no voy a ir. Digo, no, ¿por qué? De no, mi novia no le hace gracia que vaya y tal, y mis padres, y claro, la comida los domingos, o sea, dejar la vida. Él cubría el ayuntamiento, estaba aburrido de hacer lo que hacía. Y yo, claro, yo le dije, bueno, allá tú, ¿no? Pero le dije, probablemente la novia que te está diciendo que no tomes esta oportunidad no será tu novia en un tiempo, porque si es una persona que te coarta de esa manera, probablemente un día lo descubrirás que no es la persona adecuada. Em, Te vas a ver probablemente dentro de 20 años haciendo lo mismo que estás haciendo ahora y creo que vas a volver atrás y vas a estar todos los días pensando, ¿y si hubiera ido? ¿Y si lo hubiera intentado? Y no sé cuál es su vida porque luego no he seguido su carrera ni sé qué ha sido de él, pero me daría mucha pena que hoy, 20 años después, estuviera arrepentido de aquella decisión y de no haberse atrevido, ¿no? Por eso, lo que decía, hay que arrojarse a la piscina, si luego no hay agua, Luego ya solucionas. bueno, un chichón te llevas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor miedo? ¿Cómo lo has superado? Y si eso te ha hecho más fuerte o bueno, Bueno, depende de si vamos a los miedos en profesionales general. o los personales, ¿no? Si los personales siempre pesan más. Yo creo que el mayor miedo que uno tiene siempre es que le pase algo a alguien querido. Ese es un miedo que uno siempre tiene, sobre todo si tienes hijos, pues ese es el mayor miedo que uno tiene, ¿no? Y, y creo que esos, de hecho, son determinantes también en los miedos profesionales que yo he sentido. Yo no recuerdo sentir un miedo, salvo alguna situación de mucho riesgo. Normalmente yo iba a los conflictos y no sentía miedo hasta que tuve hijos. Mm. Y en ese momento sí que pensando no en la putada que sería para mí que me pasara algo, sino en la que sería para ellos, empecé a ver las coberturas de otra manera y a estar más preocupado, tener más ansiedad ante lo que podía pasar y a no disfrutar o no estar tranquilo, ¿no? Y sentir miedo, básicamente. Entonces, están al final un poco relacionadas en el trabajo que yo he hecho, los miedos personales con los profesionales. Y la última es, ¿qué significa para ti comerte los miedos? Comete tus miedos, se llama el podcast. Comerte los miedos está para mí muy relacionado con lo que hemos hablado durante esta charla, ¿no? De no intentar las cosas, de qué dirán si fracaso. Y para mí, comerme los miedos ha sido porque los he tenido, ¿no? Cuando yo era muy joven y me iba a ir a un continente como Asia del que no conocía nada
abandonando el contrato que tenía en la redacción sin saber lo que iba a pasar, pues, oye, esos son miedos, ¿no? Y para mí el comerme esos miedos, em, no negarlos o decir no los tengo, sino decir los tengo, pero los voy a afrontar y aún así voy a intentarlo, pues creo que ha sido clave en mi vida, en mi carrera y también en mi vida personal, ¿no? Y por eso eh, me gusta, ¿no?, el título de tu libro y, y creo que es un buen consejo para terminar, ¿no? Decirle a la gente, cómete tus miedos y lánzate. Pues muchísimas gracias, David. Invitamos a todo el mundo a que viva con integridad y honestidad, no solo en el periodismo, sino también en el día a día, que eso también construye, ¿no?, una Supuesto. sociedad. Y, y nada, con muchas ganas de ver tu película, tu serie y de todo lo que está por venir. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer No a ti. y bueno, te agradezco que hayas venido a mi casa y te deseo lo mejor en este proyecto, que seguro que te va a salir bien. Muchas gracias. Y a los demás, os vemos en el próximo episodio.